Buenas tardes. Hoy les voy a hablar acerca de un neurotransmisor que es muy importante pero que muchas veces ha sido olvidado, que es la histamina. La histamina es una amina biógena muy importante y multifuncional en nuestro cuerpo. Aunque a lo largo de la historia ha sido estudiado muchas veces y relacionado con solamente reacciones alérgicas, hoy en día sabemos gracias a muchas investigaciones que es un neurotransmisor que influye en muchos otros sistemas de nuestro cuerpo, como el sistema nervioso, inmunitario, digestivo y reproductivo. Hablando de los receptores, que son importantes también, la acción de la histamina va a depender de cuatro tipos de receptores que están acoplados a la proteína G. ¿Sí? El receptor H1, H2, H3 y H4. El receptor H1 es un receptor que es reconocido como el principal mediador de la respuesta inflamatoria inmediata. Por lo tanto, es el que causa, por ejemplo, la constricción del músculo liso, generando, por ejemplo, broncoespasmo. Incrementa también la permeabilidad capilar y la generación de picazón o prurito, como se llama, que se relaciona con reacciones alérgicas inmediatas. El ejemplo de su influencia se observa en el desarrollo de síntomas clásicos, por ejemplo, de la rinitis alérgica. El receptor H2, este receptor, al unirse a la histamina, estimula la secreción de ácido en el estómago. ¿Sí? O sea, genera que el ácido empiece a producir ácido clorhídrico. Modula también la vasodilatación y juega un papel importante también en lo que es la modulación inmunológica. Por ejemplo, los medicamentos anti-H2, o sea, que bloquean el receptor H2 como la ranitidina, bloquean estos receptores, por ello cuando los bloquean, entonces ya no se genera ácido clorhídrico en el estómago, entonces por eso que es utilizado para tratar algunas enfermedades como las úlceras estomacales, por ejemplo. El receptor H3 funciona principalmente como autorreceptor en el cerebro. Sí, porque inhibe la liberación de varios neurotransmisores, ¿sí? Incluido la acetilcolina y la serotonina. Por ejemplo, participa en la regulación del estado de vigilia y sueño. Entonces, ahí es cuando actúa ya como a nivel de neurotransmisor la histamina. El receptor H2, este receptor con expresión predominante en células inmunitarias como los eosinófilos y mastocitos, regula procesos de inflamación pero crónica. Ya no es como el receptor H1 que regula estos procesos de inflamación pero más rápidos o agudos, sino que el receptor H4 ya los regula de forma crónica, desempeñando un papel significativo en alergias que son tardías o contribuye a la quimiotaxis de las células inmunitarias en esas condiciones que ya son más prolongadas. ¿Sí? Entonces, la histamina es importante y cumple muchas funciones, como mencionamos al inicio. Una de las funciones que cumple es que mantiene la homeostasis vascular, ya que al unirse a los receptores, por ejemplo, al H1 y al H2, puede provocar vasodilatación o en ciertos casos vasoconstricción. Y esta acción permite modular de cierta manera la presión arterial y distribuir el flujo sanguíneo hacia los tejidos, dependiendo de la necesidad fisiológica que se presente o durante procesos inflamatorios también. Asimismo, cumple un rol importante en el proceso de regulación de la respuesta inmunológica aguda. Cuando nuestro cuerpo detecta una posible amenaza, como un alérgeno o una infección, los mastocitos y basófilos, quienes son sus principales productores, van a liberar histamina al unirse al receptor H1, como mencionamos. Entonces van a generar un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, permitiendo que las células del sistema inmunológico, como los leucocitos, lleguen de forma mucho más rápida al lugar en donde se encuentra el agente extraño para combatirlo. Entonces este proceso es fundamental para iniciar lo que es la respuesta inflamatoria y garantizar que esta sea rápida y eficiente. Sin embargo, como mencionamos, si esto se da de forma muy descontrolada, puede generar enfermedades. La histamina también influye en la regulación inmune adaptativa y en la coordinación de la respuesta inflamatoria, pero crónica. Cuando se une a receptores H4, por ejemplo, que están presentes en las células inmunes como los neutrófilos o linfocitos, se encarga de regular lo que es la migración, la activación y la diferenciación de estas células del sistema inmune. Esto es fundamental en la regulación de procesos inflamatorios crónicos como tal, donde se presenta, por ejemplo, infecciones prolongadas y también en caso de enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Así también es partícipe de la reacción alérgica inmediata, como la que se presenta en el caso de una rinitis, de un asma o en la urticaria, ya que su liberación rápida y masiva activa los receptores H1 de la piel, de las vías respiratorias y otros tejidos, provocando síntomas comunes de las alergias, como el prurito, edema, enrojecimiento, secreción nasal, pero este es un mecanismo adaptativo. Sí, que el cuerpo necesita tener, solo que si se alarga mucho sí puede generar patologías alérgicas posteriores. En caso de en el sistema nervioso central, la histamina ya actúa como un neurotransmisor y va a regular funciones emocionales, fisiológicas y cognitivas. No solamente va a regular lo que es el sueño y vigilia, como se creía antes. Cuando la histamina se une a los receptores H1 y H3, que están localizados en el hipotálamo, empieza a regular los procesos de atención, alerta, aprendizaje, también memoria y apetito, temperatura corporal y percepción de dolor. En estudios recientes se evidenció que la histamina al unirse al receptor H1 y H3 en el cerebro puede influir sobre las capacidades cognitivas, ya que podría modular la plasticidad neuronal, ¿sí? Influyendo en la capacidad de atención y aprendizaje, así como también en la capacidad de almacenar ciertos recuerdos, o sea, que influye en la memoria. Respecto al apetito, como mencionamos, la histamina posee un efecto supresor, ya que los niveles altos de actividad histaminérgica en el hipotálamo va a disminuir la sensación de hambre, mientras que el bloqueo va a aumentar el apetito. Estas acciones hacen que la histamina sea un regulador del balance energético y por ende va a ser muy importante para el mantenimiento del peso corporal adecuado. ¿Sí? Porque tanto su subida como su bajada pueden modificar mucho el apetito. Entonces, en cuanto a la percepción del dolor, la histamina cumple una función dual, por así decirlo, ya que es capaz de sensibilizar algunas terminaciones nerviosas periféricas, aumentando la percepción del dolor en situaciones, por ejemplo, de procesos inflamatorios, o puede modular las señales dolorosas a nivel central, disminuyendo la intensidad del dolor también. Por otro lado, la histamina juega un papel muy importante en la regulación del ciclo de sueño-vigilia, que es una de las funciones más conocidas, ya que las neuronas histaminérgicas que están ubicadas en el hipotálamo posterior liberan la histamina durante la vigilia para promover el estado de alerta, o sea que la histamina aumenta el estado de alerta y nos permite estar despiertos. Cuando esa liberación disminuye, el estado de alerta baja y nos permite llegar a un sueño profundo. Es por ello que las alteraciones en el sistema histaminérgico podría generar narcolepsia o ciertos trastornos del sueño. Otra función que se radica o que tiene la histamina es en el sistema digestivo, como mencionamos en cierta parte. La histamina va a regular la secreción gástrica al unirse a los receptores H2 de las células parietales del estómago, va generando ácido clorhídrico y esto es fundamental para que tengamos una adecuada digestión de los alimentos y también para que haya una absorción de los nutrientes y protegemos también contra ciertos microorganismos dañinos o patógenos que podrían ingresar a nuestro cuerpo.
En cuanto al ámbito de la función reproductiva masculina, la histamina cumple una función muy importante, pero que no es muy conocida, por ejemplo. En las células de Leydig, esta histamina lo que hace es que participa en la producción de testosterona y también está implicada en la espermatogénesis, ¿sí? Y también facilita lo que es la erección peniana, porque al causar vasodilatación favorece la erección, ¿sí? Entonces estaría también la histamina implicada directamente en lo que es la regulación del comportamiento sexual, porque está implicada en la fabricación o la síntesis de testosterona como tal. Entonces, se ha visto que a algunos niveles o cuando se existe una alteración de la histamina en los testículos, puede afectar negativamente la fertilidad masculina y el deseo sexual del mismo. Finalmente, es importante recalcar que la histamina participa en la regulación de la secreción hormonal, ya que actúa sobre el eje hipotálamo hipófisis, regulando la liberación de ciertas hormonas, por ejemplo, la hormona de crecimiento, de la prolactina y la hormona adrenocorticótica. Esto se convierte en un modulador tanto del metabolismo como del estrés y de la función inmune. Es decir, que la histamina también estaría relacionada con la regulación del estrés como tal. Bueno, como vimos, la histamina tiene múltiples funciones en muchos de los sistemas de nuestro cuerpo. Es así que un aumento o un déficit en el mismo puede generar muchas enfermedades. Un aumento de la actividad histaminérgica puede generar principalmente lo más conocido que son los trastornos alérgicos, ¿no? Como la asma, la rinitis, la urticaria y la anafilaxia, ya que un exceso de la histamina, que generalmente es liberada de forma masiva por mastocitos y basófilos del sistema inmune, van a hacer que se generen unas reacciones alérgicas inmediatas. Y esto genera síntomas como prurito, vasoconstricción, secreción nasal y en casos graves anafilaxia, porque está existiendo una reacción sistémica muy intensa que puede llegar a ser mortal en muchas ocasiones porque existe una vasodilatación masiva. Los altos niveles de este neurotransmisor en el sistema nervioso central también pueden generar migraña, porque cuando se activan de forma muy intensa favorecen la vasodilatación de algunas arterias craneales, y esto aumenta la permeabilidad vascular y la sensibilización de algunas terminaciones nerviosas, lo que puede detonar estas crisis de migraña que suelen estar caracterizadas por un dolor muy intenso y pulsátil. Por otro lado, la elevada activación de la histamina puede provocar trastornos de ansiedad, porque vimos que la histamina una de sus funciones es activar el estado de alerta. Entonces, si está en exceso, empieza a generar un estado de hiperalerta y nerviosismo, y eso contribuye mucho a ese trastorno de ansiedad. Además de que la histamina se ha visto que puede, de alguna forma, afectar otros neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, y esto intensifica mucho más las respuestas de miedo y de preocupación excesiva en los pacientes. Asimismo, la hiperactividad del receptor H4 de histamina favorece lo que es la migración y la activación exagerada de células inmunes, perpetuando así la inflamación muy prolongada, generando enfermedades de inflamación crónica como la dermatitis atópica y algunas enfermedades autoinmunes. Entonces, el exceso de histamina, especialmente a través de estos receptores H4, podría favorecer procesos, por ejemplo, de inflamación crónica, como vimos, la angiogénesis y proliferación celular. Entonces, crea un ambiente que hace que se facilite el desarrollo de estos tumores malignos. Entonces, el aumento de la histamina puede estar relacionado con este aumento de todos estos procesos que mencionamos, generando tumores malignos. Otra de las enfermedades asociadas a la histamina es la llamada intolerancia a la histamina. Esta patología ocurre cuando se acumula demasiada histamina en la sangre debido a que no existe un buen proceso de desintegración o inactivación de la histamina, generalmente porque existe una deficiencia en la enzima diaminoxidasa o la DAO. Esto produce síntomas similares a una reacción alérgica como dolor a la cabeza, urticaria, molestias digestivas, congestión nasal y palpitaciones, pero ya mucho más intensas. Por otro lado, cuando la actividad de la histamina disminuye, se generan enfermedades como los trastornos de sueño, por ejemplo, como puede ser ya la hipersomnia o el insomnio. Debido a que la histamina es clave, como vimos, para mantenernos despiertos, es por ello que la reducción de los niveles de histamina en el hipotálamo puede causar somnolencia, diurna excesiva, ¿no? Como la narcolepsia también. Entonces hay alteraciones también en el ritmo circadiano e insomnio se puede generar. Esto afecta gravemente la calidad del sueño como tal. Los bajos niveles de histamina en el sistema nervioso central puede disminuir la regulación de otros neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, aumentando también el riesgo de que las personas empiecen a presentar síntomas depresivos como la anedonia, que es la pérdida de placer, o la fatiga o la falta de motivación, lo que puede contribuir al desarrollo de la depresión como tal. Asimismo, una disminución en la actividad de los receptores H3, específicamente que son responsables de regular la liberación de histamina y de otros neurotransmisores, puede afectar procesos como la concentración, el control de impulsos y el enfoque atencional, contribuyendo a manifestaciones similares al trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Entonces, también la histamina puede estar relacionada a su déficit con este trastorno, ¿no? Con el TDAH. Entonces, por último, la disminución de esta actividad histaminérgica puede afectar, como vimos que una de sus funciones era lo que es la modular la producción de testosterona y también la espermatogénesis. Entonces, cuando ya no está funcionando como deberían las células de Leydig, esto puede generar que se produzcan una infertilidad masculina como tal y disminuya mucho el deseo sexual también. Entonces, comprender la histamina es reconocer que el equilibrio de nuestro cuerpo depende de muchos alimentos, que aunque son invisibles o que son muy pequeños como histamina biógena, sostienen gran parte de nuestra vida. ¿Sí? Muchas gracias por su atención.